En la ley implacable de la sabana, una verdad está escrita con sangre. Una manada sin un rey fuerte es una manada condenada a la extinción. Y en el corazón de África, la manada de las rocas negras se estaba muriendo. Su rey, un espectro de glorias pasadas, ya no gobernaba con un rugido de trueno, sino con el silencio de la incertidumbre. Su melena, antes un símbolo de poder indomable, ahora colgaba sin vida, y sus ojos ya no reflejaban el fuego de un conquistador, sino las cenizas de la derrota. Las fronteras, antes murallas invisibles de respeto y terror, ahora eran profanadas noche tras noche por las risas burlonas de las hienas y la osadía de nómadas hambrientos. El olor a intrusos impregnaba el aire y el miedo se reflejaba en los ojos de las leonas que protegían a sus cachorros, sabiendo que sus defensas se debilitaban con cada luna. Aferrados a la tradición, los miembros de la manada esperaban un milagro, la llegada de un nuevo macho, un salvador que los levantara con la fuerza de sus garras y la brutalidad de su poder. Pero el destino, con su ironía afilada, no les enviaría un rey. De las cenizas de su reino moribundo, la salvación surgiría desde las sombras. No nacería del poder heredado, sino de una mente brillante y una furia silenciosa. Estaba a punto de nacer una reina, forjada en el fuego de la necesidad y destinada a ser bautizada en la sangre de sus enemigos. Esta es la leyenda de cómo una leona se negó a ser una víctima y se convirtió en comandante. La historia de cómo desafió milenios de tradición para demostrar que la corona no pertenece al más fuerte, sino al más inteligente. Pero la pregunta que definirá esta historia es crucial. ¿Puede una leona, usando solo su astucia y estrategia, realmente liderar un ejército y gobernar con más eficacia que un león macho tradicional? E invito a suscribirte al canal. Eso nos ayuda a crecer y permite que más personas puedan conocer estas leyendas de la sabana. Y dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo En Historia. En el crepúsculo de un reino moribundo, donde la autoridad del viejo rey Mufar era apenas un eco de su antigua gloria, existía una presencia que pasaba desapercibida para los ojos inexpertos. No era la leona más grande ni la más feroz, pero en ella residía una cualidad mucho más rara y peligrosa, una mente que nunca descansaba. Su nombre era Sala, y mientras otras se lamentaban por el hambre o temían a las sombras, ella observaba, aprendía y esperaba. Su paciencia era un arma que aún no había revelado. Físicamente, Sala no era imponente. Su complexión era más esbelta que la de sus hermanas. Su pelaje de un tono arena pálido que se mezclaba perfectamente con la hierba seca. Pero sus ojos eran su rasgo distintivo, dos fragmentos de ámbar encendido que no reflejaban sumisión, sino un análisis constante. Se movía con una economía de movimiento deliberada, cada paso calculado, cada mirada con un propósito. Era una sombra entre gigantes, una mente estratega en un mundo que solo parecía valorar la fuerza bruta que se exhibía con rugidos y cicatrices. Su inteligencia se manifestaba de formas sutiles. Durante las cacerías, mientras las otras se lanzaban con una furia desorganizada, Sala se posicionaba en los flancos, no para atacar primero, sino para anticipar la ruta de escape de la presa. Veía la cacería no como un acto de fuerza, sino como un tablero de ajedrez viviente. Notaba cómo el viento transportaba su olor, como las aves de rapiña delataban la presencia de carroña, y cómo el clan de hienas, su enemigo mortal, explotaba cada pequeña muestra de debilidad de la manada. Este enfoque la ponía en conflicto directo con las tradiciones de la manada. Las tácticas de Sala, basadas en la paciencia y el engaño, eran vistas como cobardía por los pocos machos restantes y como una excentricidad por las otras leonas. Agotadas por el hambre,
y adoctrinadas en la vieja escuela del ataque frontal. Sus sugerencias eran ignoradas, sus advertencias desestimadas con un gruñido de indiferencia. Vivía en un estado de aislamiento intelectual, rodeada de guerreros que se negaban a ver que la guerra ya había cambiado. Un atardecer, mientras observaba al clan de hienas reunirse en el oeste, notó un nuevo patrón en su comportamiento. Se organizaban de una manera más audaz, casi militar. Sala se acercó a una de las leonas más viejas, una veterana llamada Kaya, para advertirle del peligro inminente. Le explicó que un ataque no era solo posible, sino probable, y que vendría desde el punto ciego de su territorio. Kaya, leal a las viejas costumbres, la despidió con condescendencia. Las hienas son solo carroñeras. El rey se encargará. Aquella noche, el corazón de Zala se llenó de una fría frustración. ¿De qué servía ver el tablero completo si las demás piezas se negaban a moverse? Miró al rey Mufar, dormitando bajo la luna, y no sintió lealtad, sino una profunda lástima. Él no era un mal león, simplemente era un vestigio de otra era, un martillo intentando resolver un problema que requería un bisturí. Sala comprendió que el sistema no estaba simplemente dañado, estaba fundamentalmente roto. Su instinto protector se centraba en los cachorros, pero su protección era diferente. Mientras otras madres los consolaban con lametones, Sala los entrenaba en el arte del silencio. Les enseñaba a leer el viento, a distinguir el paso de un búfalo del de un intruso, a ocultarse no solo con el cuerpo, sino con la quietud de su espíritu. Los preparaba para un mundo que ella sabía que estaba a punto de volverse mucho más peligroso, un mundo donde un rugido fuerte no sería suficiente para salvarlos. La confirmación de sus temores llegó con la siguiente cacería, una jirafa solitaria, una presa difícil pero vital. Mufar, en un intento desesperado por reafirmar su autoridad, lideró un ataque torpe y predecible. La jirafa escapó, dejando a la manada con el sabor amargo del fracaso y el estómago vacío. Mientras las demás lamentaban la pérdida, Sala observaba al rey jadear por el esfuerzo inútil y su frustración finalmente se endureció, transformándose en una resolución afilada como el cristal. Se dio cuenta de que esperar a un nuevo rey, a otro macho que perpetuara el mismo ciclo de gloria y decadencia, era una locura. La solución no podía venir de fuera. El cambio tenía que nacer desde dentro, desde una nueva filosofía de poder. La paciencia de Sala se estaba agotando, transformándose en una energía fría y peligrosa. No sabía cuándo, pero sentía que el reinado de la fuerza bruta estaba a punto de chocar contra un muro de inteligencia pura. La noche de la caída no llegó con advertencias ni presagios claros, sino con una quietud antinatural. El aire, normalmente vibrante con los sonidos de la sabana, se sentía pesado, denso, como si contuviera la respiración. Una brisa fría se deslizó por el territorio de las rocas negras, pero no traía el aroma familiar de la hierba o la tierra húmeda. Traía consigo un olor metálico, el olor a sudor, polvo y una agresividad implacable. Era el olor de leones extraños, el olor de la guerra. No eran simples nómadas. Eran una fuerza de la naturaleza, una coalición de 3 hermanos conocidos en las tierras lejanas como los devastadores. Eran enormes, de melenas oscuras y cuerpos cubiertos de cicatrices que contaban historias de innumerables batallas. No buscaban simplemente un territorio, buscaban la aniquilación de cualquier linaje que no fuera el suyo. Eran la encarnación de la tiranía, la fuerza bruta perfeccionada hasta su forma más letal. El ataque comenzó sin un rugido de desafío, sino con la velocidad silenciosa de un relámpago. Irrumpieron en el campamento desde 3 direcciones simultáneamente, una táctica de pinza diseñada para sembrar el máximo caos.
La manada de las Rocas Negras, complaciente en su decadencia, fue tomada completamente por sorpresa. El pánico estalló como una llama en la hierba seca. Los gritos de las leonas y los aterrorizados chillidos de los cachorros rompieron el silencio de la noche. El rey Mufar, despertado bruscamente de su letargo, reaccionó no con estrategia, sino con el instinto herido de un monarca humillado. En lugar de organizar una defensa o proteger a los más vulnerables, su orgullo nubló su juicio. Vio al líder de los invasores, un coloso llamado Borak, y lo vio no como una amenaza táctica, sino como una afrenta personal. Ignorando a los otros dos machos, Mufar cargó de frente, en un acto de valentía suicida. Desde la periferia del caos, Salah vio el error en el instante en que sucedió. Era una trampa. Borak era el cebo. Mientras Mufar se lanzaba hacia él, los otros dos hermanos comenzaron a flanquearlo, cortando su retirada y rodeándolo. Salah soltó un rugido corto y agudo, no un desafío, sino una advertencia desesperada. Pero su voz se perdió en la cacofonía de la batalla. Era demasiado tarde. El rey había sellado su propio destino. La lucha de Mufar fue testimonio de su antigua gloria. Luchó con la furia de un rey acorralado, sus garras y colmillos buscando carne en un último y frenético estallido de poder. Pero fue una exhibición inútil contra la fuerza coordinada de tres gigantes en su apogeo. Borak lo detuvo de frente, mientras sus hermanos atacaban por los flancos, desgarrando músculos y tendones. El combate fue brutal, sangriento y, sobre todo, corto. El último rugido de Mufar fue ahogado por una mandíbula que se cerró sobre su garganta. Cuando el cuerpo del rey cayó al suelo, un silencio momentáneo se apoderó del campo de batalla. Fue un silencio más aterrador que cualquier rugido. El símbolo de su mundo, el pilar de su existencia, se había derrumbado. Los invasores alzaron sus cabezas ensangrentadas y soltaron un rugido de triunfo que sacudió la tierra. Para la manada de las Rocas Negras, ese sonido fue la sentencia de muerte de su era. La moral se hizo añicos y el pánico se convirtió en una huida desesperada. Con la resistencia neutralizada, los devastadores comenzaron su terrible purga. Su objetivo era borrar el linaje de Mufar, y eso significaba ir tras los cachorros. La ley más cruel de la sabana estaba a punto de ejecutarse sin piedad. Las leonas, rotas y aterrorizadas, intentaban huir con sus crías, pero la ferocidad y la organización de los invasores eran abrumadoras. El reino se estaba ahogando en la sangre de sus herederos. Mientras las demás corrían para salvar sus vidas, Salah se detuvo. Inmovilizada en medio del pandemonio, vio como todo lo que conocía se desmoronaba. El miedo, frío y paralizante, la atenazó por un instante. Pero entonces, al ver a Borak acercarse a un grupo de cachorros indefensos, algo dentro de ella se rompió. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad helada y una rabia tan pura que quemaba. El rey estaba muerto. La ley estaba rota. No era el final, era el principio. En ese instante suspendido en el tiempo, mientras la anarquía reinaba, la mente de Salah se convirtió en un oasis de calma en medio del huracán. El universo se redujo a una sola imagen: Borak, el asesino de su rey, acercándose a un grupo de cachorros paralizados por el terror. La tradición dictaba huir, el instinto gritaba supervivencia, pero algo más profundo, una fuerza que ella misma no sabía que poseía, se apoderó de su ser. Era el instinto de una reina protegiendo no solo a su sangre, sino el futuro mismo de su linaje. Su miedo no desapareció, sino que se transformó. Se convirtió en combustible para el horno de su intelecto. Su mente estratégica, tanto tiempo reprimida, se encendió con una ferocidad helada. Analizó el campo de batalla no como una víctima, sino como una comandante. Vio la arrogancia de los invasores, su exceso de confianza, su desprecio por las hembras. Y en ese desprecio
Sala no encontró un insulto, sino una ventaja táctica. La subestimaban. Ese sería su error más grande, y el último para algunos de ellos. Entonces, Sala abrió la boca, pero lo que salió no fue un grito de pánico. Fue un rugido. No fue el rugido profundo y gutural de un macho reclamando dominio, sino un sonido diferente, agudo, penetrante y cargado de una autoridad inconfundible. No era un desafío de fuerza, era una orden. El sonido cortó el aire caótico, haciendo que las leonas en plena huida se detuvieran por una fracción de segundo, y que incluso los invasores, sorprendidos, giraran sus cabezas hacia la fuente de tan insólita audacia. Esa pausa fue todo lo que necesitó. Con una claridad que nunca antes había sentido, Sala identificó su única oportunidad de supervivencia. Un estrecho desfiladero entre dos formaciones rocosas, un cuello de botella natural bordeado por espinosos matorrales. ¡A las rocas! ¡Ahora! Su rugido se tradujo en una orden visual, un movimiento de cabeza, un impulso de su cuerpo en la dirección correcta. No era una sugerencia, era un mandato nacido de la más pura certeza. Las leonas, atrapadas entre el terror a los invasores y la extraña nueva fuerza que emanaba de Sala, dudaron solo un instante. Fue Kaya, la veterana que la había desestimado, la primera en reaccionar. Reconoció en el rugido de Sala no la locura, sino un plan. Con un gruñido de afirmación, agarró a su cachorro y corrió hacia el desfiladero. Su acción rompió el hechizo del miedo y una tras otra, las demás leonas la siguieron, transformando su huida caótica en una retirada estratégica. Sala no lideró desde el frente, se quedó atrás, convirtiéndose en una sombra danzante en la retaguardia. Mientras las madres y los cachorros corrían hacia la seguridad, ella se movía como un fantasma. Lanzaba ataques relámpago a los flancos de los invasores, mordiendo un tendón aquí, arañando un rostro allá. No eran ataques para matar, sino para hostigar, para distraer, para canalizar su avance y darles a los suyos el tiempo que necesitaban desesperadamente. Al llegar al desfiladero, la dinámica del poder cambió instantáneamente. La superioridad numérica y la fuerza de los devastadores se volvieron inútiles. Solo podían atacar de uno en uno. En ese estrecho pasillo de muerte, Sala y las leonas más valientes formaron un muro de garras y colmillos. Ya no eran presas acorraladas, eran defensoras de una fortaleza. La desesperación se había convertido en una furia organizada. Borak, enfurecido por la inesperada resistencia, se lanzó hacia la entrada, solo para ser recibido por la propia Sala. El choque fue brutal, pero en el espacio reducido, la agilidad de Sala superó la fuerza de Borak. Esquivó su embestida y le abrió un profundo corte en el hocico. El coloso retrocedió, rugiendo más de sorpresa que de dolor. Miró a esa leona, a esa insignificante hembra, y por primera vez vio a un igual. Frustrado y sangrando, dio la orden de retirada temporal, prometiendo con un último rugido que volvería para quemarlos a todos. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Las leonas, jadeantes y heridas, miraron el desfiladero, a sus cachorros a salvo, y luego a Sala. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por algo completamente nuevo, asombro. No solo habían sobrevivido, habían luchado, habían hecho sangrar al enemigo. Y todo porque habían seguido la voz de la princesa que siempre habían ignorado. La semilla de un nuevo orden, un reino sin rey, acababa de ser plantada en la tierra empapada de sangre de su hogar. El amanecer que siguió a la batalla no trajo consigo el calor de la esperanza, sino la fría y cruda luz de la realidad. El territorio estaba manchado de sangre. El olor a muerte impregnaba el aire y el rey yacía sin vida, un recordatorio silencioso de la fragilidad del viejo orden. Las leonas supervivientes, acurrucadas en la seguridad temporal del desfiladero, estaban rotas tanto en cuerpo como en espíritu. Habían sobrevivido a la noche,
Pero la pregunta silenciosa en los ojos de todas era ¿por cuánto tiempo? En medio de este desolador panorama, Zala emergió. No caminaba como una heroína victoriosa, sino como una líder que sentía el peso de cada vida perdida y cada cachorro huérfano. Sus heridas ardían, pero su mirada era firme. Se movió entre las leonas, no dando órdenes, sino evaluando, consolando con un leve roce de cabeza, inspeccionando las defensas. Su presencia silenciosa era un ancla en un mar de incertidumbre. Reunió a las leonas más fuertes, incluyendo a una ahora respetuosa Kaya. No habló del pasado ni de su dolor, habló del futuro. Los devastadores volverán, dijo, su voz tranquila pero cortante como el filo de una roca. Y cuando lo hagan, no encontrarán una manada de víctimas, encontrarán un ejército. La palabra ejército sonó extraña, ajena, una idea que nunca antes se había aplicado a un grupo de hembras. Zala rompió con milenios de tradición en ese mismo instante. Explicó que las viejas reglas estaban muertas con el rey. La supervivencia ya no dependería de la fuerza de un solo macho, sino de la inteligencia y la unidad de todas ellas. Instituyó un nuevo sistema. Las cacerías ya no serían solo para conseguir comida, sino entrenamientos tácticos. Las exploraciones no serían para buscar presas, sino para mapear el terreno, identificar trampas naturales y rutas de emboscada. Los días siguientes transformaron a la manada de las Rocas Negras. Zala les enseñó a luchar como una unidad. Practicaban maniobras de flanqueo, ataques coordinados y retiradas fingidas para atraer al enemigo a trampas. Aprendieron a usar su menor tamaño y mayor agilidad como un arma. Les enseñó a comunicarse en el campo de batalla con sutiles movimientos de cola y orejas, convirtiéndose en una fuerza silenciosa y letal. El desfiladero se convirtió en su campo de entrenamiento, su crisol. Creó un consejo de guerra, formado por las cazadoras más experimentadas. Cada atardecer discutían estrategias, analizaban las patrullas de los exploradores y asignaban tareas. Zala escuchaba cada opinión. Fomentó un liderazgo basado en el mérito y la inteligencia, no en la dominación. Por primera vez, las leonas sintieron que no solo seguían órdenes, sino que eran parte fundamental de la supervivencia de su hogar. Su lealtad hacia Zala se solidificó, convirtiéndose en algo inquebrantable. El punto culminante de esta transformación fue un juramento ceremonial. Una noche, bajo la luna llena, Zala reunió a todas las leonas adultas. «Ya no somos solo madres y cazadoras», proclamó. «Somos un muro, somos una garra, somos las guardianas de las Rocas Negras, somos hermanas de batalla». Una por una, las leonas rozaron sus hocicos con el de Zala, un gesto de lealtad absoluta. Ya no eran una manada rota, eran una legión, unidas por un propósito y lideradas por una reina que ellas mismas habían elegido. Esta nueva identidad les dio una fuerza que nunca habían conocido. El miedo que las había paralizado se transformó en una determinación feroz. Su dolor se convirtió en el combustible de su furia. Patrullaban sus fronteras con una nueva confianza, marcando el territorio no con la arrogancia de un rey, sino con la advertencia silenciosa de una hermandad de guerreras que no volverían a someterse. Mientras Zala observaba a su ejército recién forjado, una sensación de orgullo se mezcló con el peso de su responsabilidad. Había logrado lo imposible. Había creado una nueva sociedad desde las cenizas de la antigua, pero sabía que su creación aún no había sido probada en el fuego definitivo. La sombra de los devastadores todavía se cernía en el horizonte, y pronto su legión de hermanas tendría que enfrentarse a la prueba final para demostrar que su nuevo mundo merecía existir. Bajo el liderazgo de Zala, la manada de las Rocas Negras experimentó una era de prosperidad tensa y vigilante. Las cacerías eran eficientes, los cachorros crecían fuertes y las fronteras, antes porosas,
se habían convertido en una muralla invisible de disciplina y reputación. Las leonas se movían con la confianza de soldados veteranos y su reino, nacido de la tragedia, se había convertido en un bastión de orden. Sin embargo, una paz ganada con sangre rara vez es duradera. En el aire, más allá del aroma de la hierba y la tierra, persistía un presentimiento, una corriente subterránea de una tormenta que se negaba a pasar. Lejos de allí, en las tierras baldías donde los parias y los exiliados afilaban su resentimiento, la semilla de la venganza había germinado en un árbol de odio puro. Borak, el líder de los devastadores, sobrevivió, pero su espíritu estaba profundamente herido. La cicatriz que Sala le había dejado en el hocico era un recordatorio constante y ardiente de su humillación. Cada vez que bebía agua y veía su reflejo, no veía a un conquistador, sino al macho que había sido burlado y herido por una simple hembra. Su derrota se convirtió en una obsesión que consumía cada uno de sus pensamientos. Para Borak y sus hermanos, la existencia del reino de Sala era más que una simple derrota territorial. Era una herejía contra la ley fundamental de la sabana. Un reino sin rey, gobernado por un consejo de hembras y liderado por una estratega, desafiaba su filosofía de poder, basada enteramente en la dominación física y el terror. No podían permitir que tal anomalía existiera, pues su éxito era la prueba viviente de que su propio método no era el único, ni quizás el más efectivo. Era un insulto que debía ser borrado de la historia. La venganza, por lo tanto, requería una fuerza mayor. Los tres hermanos ya no eran suficientes. Borak usó su temible reputación y la promesa de un botín fácil para forjar una nueva alianza. Recorrió las tierras sin ley, reclutando a otros machos solitarios, jóvenes, renegados y viejos tiranos de puestos. Les habló de una tierra rica, defendida solo por un grupo de hembras rebeldes. Les prometió carne, poder y la restauración del orden natural. Pronto, una horda caótica y sedienta de sangre, un ejército de una docena de machos, se unió bajo su estandarte de aniquilación. La primera advertencia llegó con el viento. Una de las patrullas de Sala, dos de sus exploradoras más rápidas, no regresó a la hora prevista. Sala, sintiendo una punzada de hielo en el estómago, envió un segundo equipo de búsqueda, más numeroso y cauteloso. No encontraron a sus hermanas, pero sí encontraron la respuesta a su desaparición. Huellas, innumerables huellas de machos adultos superpuestas, borrando las marcas territoriales de la manada, y junto a ellas el inconfundible hedor a sangre. La guerra no volvía, ya estaba en su puerta. Esa noche, el Consejo de Guerra de Sala se reunió bajo una luna velada por las nubes. El ambiente era pesado, cargado de una tensión eléctrica. El informe de los exploradores confirmó sus peores temores. No se enfrentaban a tres leones, sino a una fuerza abrumadora. El miedo era palpable, un fantasma que se sentaba junto a cada una de ellas. Pero el miedo ya no era su amo. Miraron a Sala y en su calma resolución encontraron la suya. No había opción de huida. Esta tierra era suya, ganada con sudor y defendida con garras. Con un palo quemado, Sala dibujó un mapa en la tierra del suelo de la cueva. Su voz era tranquila, pero cada palabra era un bloque de acero. «No lucharemos su batalla», explicó. «No los encontraremos en campo abierto. Ellos traen la fuerza. Nosotras usaremos la tierra. Son una inundación, pero nosotras somos las rocas que canalizarán el río». Asignó roles, un grupo para atraerlos al desfiladero, otro para emboscarlos desde las cornisas y un tercero, la reserva, liderado por ella misma, para atacar en el momento decisivo. La víspera de la batalla fue de un silencio solemne. Los cachorros fueron llevados a las cuevas más profundas y seguras, bajo la custodia de las leonas más ancianas. Las guerreras no descansaron.
Afilaron sus garras en las paredes de granito, sus músculos tensos por la anticipación. Sala caminó entre ellas, intercambiando una mirada, un roce de cabeza. No ofreció palabras de consuelo, sino de confianza compartida. Su calma era su regalo, un escudo contra el terror que se avecinaba. Justo antes del amanecer llegó un rugido distante, magnificado por el eco de las colinas. Pero no era un solo rugido. Fue seguido por otro y otro, una docena de voces masculinas fusionándose en una única y aterradora declaración de guerra. La tierra pareció vibrar bajo sus patas. La legión de la reina se puso en pie, cada leona ocupando su puesto en el gran plan de Sala. El sol naciente teñía las nubes de rojo, como un presagio de la sangre que estaba a punto de derramarse. La guerra por el alma de la sabana había comenzado. La horda invasora surgió con la primera luz del alba, una marea de músculos y furia que se derramaba sobre el valle. Liderados por Borak y sus hermanos, avanzaban con la arrogancia de una fuerza que nunca había conocido una verdadera resistencia. Su rugido colectivo era una tormenta sónica diseñada para quebrar el espíritu de sus oponentes antes del primer choque. Esperaban encontrar a sus presas temblando de miedo, listas para ser masacradas. No podían estar más equivocados. El primer grupo de leonas, las provocadoras, lideradas por la rápida Kaya, ejecutó su parte del plan a la perfección. Aparecieron frente al ejército invasor, lanzaron una serie de ataques relámpago y se retiraron, atrayéndolos hacia el terreno rocoso que Sala había elegido. Los machos, ciegos de ira y ansia de sangre, cayeron en la trampa sin dudarlo. Su carga masiva se vio obstaculizada por las rocas afiladas y el suelo irregular, rompiendo su formación y convirtiendo su mayor ventaja, la fuerza coordinada, en un caos desorganizado. Fue entonces cuando la verdadera batalla comenzó. El ejército de Sala no luchó como una manada, sino como una insurrección. Desde las cornisas de las rocas, un segundo grupo de leonas llovió sobre los invasores, atacando desde arriba, arañando espaldas y flancos para luego desaparecer de nuevo. Era una guerra de guerrillas, una sinfonía de emboscadas y retiradas. Cada roca era una fortaleza, cada sombra una aliada. Las leonas, más pequeñas y ágiles, usaban el terreno como un arma, desangrando al gigante poco a poco. Pero la fuerza bruta de los invasores era inmensa. A pesar de las tácticas de Sala, sus guerreras empezaron a sufrir bajas. La balanza de la batalla pendía de un hilo. El punto de quiebre llegó cuando Kaya, en una maniobra audaz, quedó aislada y rodeada por dos de los machos más grandes. Su valiente resistencia estaba a punto de terminar. Ver a una de sus lugartenientes a punto de caer sembró una peligrosa semilla de duda entre las filas de las leonas. En ese momento crítico, Sala entró en la refriega. No lo hizo con la furia ciega de un berserker, sino con la precisión de un misil. Ignoró a los enemigos menores y se lanzó directamente sobre los dos machos que acorralaban a Kaya. Su ataque fue tan inesperado y feroz que los desequilibró, creando una apertura para que Kaya escapara. La acción de Sala no fue solo para salvar a su amiga, fue un mensaje para todas sus tropas. Nadie lucha sola, nadie se queda atrás. Su valentía personal reavivó la llama de la resistencia en cada una de sus guerreras. La intervención de Sala creó el caos que necesitaba. Con los invasores distraídos por su repentina aparición en el corazón de la batalla, un escuadrón de élite de leonas ejecutó la siguiente fase del plan. Se abalanzaron sobre uno de los hermanos de Borak, que se había separado del grupo principal. El ataque fue abrumador y coordinado. Lo rodearon, atacando desde todos los ángulos, sin darle oportunidad de defenderse. La caída del primer devastador, con un rugido ahogado, fue un golpe devastador para la moral de los invasores.
La batalla se fragmentó en una serie de duelos desesperados, pero todo el caos parecía girar en torno a un epicentro inevitable. Finalmente, Borak se abrió paso a través de la carnicería, con los ojos inyectados en sangre fijos en un solo objetivo: Sala. Los otros combatientes, por instinto, retrocedieron formando un círculo. Esta ya no era una batalla por el territorio, era un juicio por combate entre dos filosofías, dos mundos, el poder contra la estrategia, el tirano contra la reina. Borak atacó con la fuerza de un terremoto. Cada golpe de su zarpa era capaz de romper huesos, cada embestida buscaba terminar la lucha de un solo golpe. Pero Sala era como el agua. Fluyó a su alrededor, esquivando, desviando, usando la propia fuerza de Borak en su contra. Lo agotó, haciéndole perseguir sombras, llevándolo sobre el terreno más traicionero. Cuando la frustración y el cansancio finalmente hicieron que el ataque de Borak fuera torpe, Sala vio su oportunidad. Con una velocidad cegadora, se deslizó bajo su guardia y hundió sus colmillos en el único punto que importaba: su garganta. El coloso se derrumbó con un estertor que silenció el campo de batalla. Al ver a su invencible líder caer, la voluntad de lucha de los invasores restantes se evaporó. Algunos huyeron al instante, otros fueron rápidamente abatidos por las leonas envalentonadas. Sala se irguió sobre el cuerpo de su enemigo, herida, jadeante, cubierta de polvo y sangre. Miró a sus hermanas supervivientes y en sus ojos ya no era solo su comandante, era su reina, coronada no con oro, sino con la sangre de sus enemigos y el precio de su libertad. La guerra había terminado. El reinado acababa de comenzar. La euforia de la victoria fue una marea breve y fugaz. A medida que la adrenalina se desvanecía, un profundo silencio se asentó sobre el campo de batalla, interrumpido únicamente por el gemido del viento y los lamentos de las heridas. Sala, de pie en el centro de su ahora indiscutible reino, no sentía el júbilo de una conquistadora. Sentía el frío y abrumador peso de la corona invisible que acababa de forjar. Cada cuerpo caído, amigo o enemigo, era un ladrillo en el trono que ahora debía ocupar, y su precio era terriblemente alto. Con pasos lentos y deliberados, comenzó a caminar entre sus hermanas. No era una marcha triunfal, sino un recorrido solemne para honrar a las caídas. Se detuvo junto al cuerpo sin vida de una joven leona que había luchado con la ferocidad de un veterano. Sala la había visto crecer, recordaba a la cachorra juguetona y ahora veía a la guerrera sacrificada. Con un suave roce de su cabeza, la reina de sangre le ofreció su despedida silenciosa, entendiendo que gobernar no era solo mandar, sino también llorar a aquellos que pagaron el precio de su visión. Su atención se dirigió luego a los pocos invasores que habían sobrevivido, ahora acorralados y temblando ante ella. Sus guerreras esperaban la orden de ejecución, la conclusión lógica de la sangrienta ley de la sabana. Pero Sala, una vez más, eligió un camino diferente. Miró a los machos derrotados, no con odio, sino con una autoridad helada. Les perdonó la vida, pero los despojó de su orgullo. Los exilió a las tierras estériles con una advertencia final, un mensaje que llevarían a todos los rincones: que las tierras de las Rocas Negras estaban bajo la protección de una nueva ley y que la piedad no se concedería dos veces. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de sus defensas, sino de su propia alma. El trabajo fue la medicina para su dolor. Sala lideró los esfuerzos, organizando patrullas para asegurar las fronteras y grupos para cuidar de los cachorros que habían quedado huérfanos en la batalla. Participó en cada tarea, cazando junto a sus hermanas, compartiendo la carne y velando por las heridas. Demostró que su liderazgo no residía en un trono elevado, sino en el corazón mismo de la manada. Fue durante este tiempo de sanación que Sala formalizó su nuevo orden.
El Consejo de Guerra se convirtió en el Consejo de Gobierno. Las decisiones importantes ya no eran impuestas por un solo individuo, sino debatidas entre las leonas más sabias y experimentadas. Estableció leyes claras. Cada miembro de la manada, macho o hembra, debía contribuir a la defensa y a la caza. El mérito, la lealtad y la inteligencia se convirtieron en los pilares de su sociedad, reemplazando la vieja tiranía de la fuerza bruta. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, Sala se sentó sola en la cima de la roca más alta. Desde allí podía ver todo su reino. Las llanuras seguras, las leonas descansando en paz, los cachorros jugando sin miedo. Contempló el increíble viaje que la había llevado desde las sombras de la irrelevancia hasta la cima del poder. Sintió la soledad que acompaña a cada verdadero líder, la carga de cada decisión, el eco de cada vida perdida en el camino. Bajo su sabio gobierno, las estaciones pasaron y el reino floreció. La manada de las Rocas Negras se hizo legendaria. Su éxito en la caza era inigualable, sus defensas impenetrables. Los cachorros crecían en un entorno donde la fuerza de una hembra no era una excepción, sino la norma. Se convirtieron en un faro de prosperidad y poder, un testimonio viviente de la revolución silenciosa de Sala. Su justicia se hizo tan famosa como su destreza en la batalla. Resolvía las disputas internas, no con violencia, sino con una lógica imparcial que buscaba el bienestar de la manada por encima de todo. Se convirtió en más que una reina. Era una jueza, una protectora y el corazón palpitante de su nación. Su reinado no se mantuvo con miedo, sino con un profundo y duradero respeto. El reino de Sala era un paraíso forjado en la violencia, una anomalía de paz y orden en el caos perpetuo de África. Pero tal prosperidad nunca pasa desapercibida. Su leyenda comenzó a extenderse, llevada por el viento y los viajeros, llegando a oídos lejanos. Y las leyendas, como saben los sabios, tienen la peligrosa costumbre de atraer la atención no solo de admiradores, sino también de aquellos que codician el poder y buscan replicarlo o destruirlo. Los años tejieron plata en el pelaje de Sala. La joven y esbelta estratega se había transformado en una matriarca majestuosa. Cada cicatriz en su cuerpo era un capítulo de la épica historia de su manada. Ya no lideraba las batallas, pero su presencia era un baluarte más formidable que cualquier muralla de roca. La nueva generación de leones, nacidos bajo su reinado, la miraban no solo con respeto, sino con la reverencia que se le otorga a un mito viviente. Para ellos, un mundo gobernado por la sabiduría de una reina era el único mundo que conocían. La fama de su reino sin rey se convirtió en una leyenda susurrada en abrevaderos lejanos. Los nómadas hablaban de una tierra donde las leonas luchaban con la disciplina de un ejército y donde la inteligencia era el arma más afilada. Para algunas manadas oprimidas, la historia de Sala era un rayo de esperanza, la prueba de que un nuevo orden era posible. Para los tiranos de reinos vecinos era una amenaza, una idea peligrosa que desafiaba su derecho divino a gobernar por la fuerza. El verdadero legado de Sala, sin embargo, no estaba escrito en las fronteras de su territorio, sino en la mente de su gente. Ella había diseñado una revolución cultural. A las cachorras se les enseñaba a pensar tácticamente, a liderar cacerías y a defender su hogar con la misma ferocidad que a cualquier macho. Y a los machos nacidos en la manada se les enseñaba que el verdadero poder no se hereda ni se toma, sino que se gana a través de la lealtad, la sabiduría y el servicio a la manada. A menudo, en las horas tranquilas del atardecer, Sala reunía a los más jóvenes y les contaba la historia de la Gran Guerra. No hablaba de su propia gloria, sino del sacrificio de las caídas, de la estupidez del orgullo ciego del viejo rey y de la fuerza que encontraron en la unidad.
Estaba transmitiendo su sabiduría, asegurándose de que las lecciones aprendidas con sangre no se olvidaran con el paso del tiempo. Así es como una reina se asegura de que su reinado nunca muera realmente. En sus últimos años, pasaba largas horas en la cima de la Roca del Rey, que ahora todos conocían como la Roca de la Reina. Desde allí, contemplaba su obra, una nación próspera, una paz duradera. Había tomado una manada rota y la había convertido en una leyenda. Había cumplido su propósito. La narración de su vida no terminaría con una derrota, sino con la serena satisfacción de una misión cumplida. Y cuando las estrellas finalmente la llamaron a casa, su partida no fue un evento de tristeza, sino una tranquila transición. No murió como un rey derrocado en batalla, sino como una idea que finalmente se vuelve eterna. Su espíritu se fundió con la tierra que había defendido tan ferozmente, convirtiéndose en una guardiana silenciosa para todas las generaciones venideras. El reino que construyó perduró. Su consejo continuó gobernando y su sucesora, una leona que ella misma había entrenado, subió al poder sin derramamiento de sangre, elegida por su sabiduría, no por su linaje. El legado de Sala estaba a salvo, un testimonio inmortal de que el corazón de un líder puede cambiar el mundo. Pero la influencia de una leyenda tan poderosa nunca está contenida. Mientras Sala construía un reino basado en la inteligencia y el mérito, su historia inspiraba reacciones muy diferentes en otras partes. En las lejanas tierras del sur, una manada sufría bajo el yugo de un rey paranoico y cruel. Oyeron los susurros sobre la reina de sangre, pero no tenían una líder como Sala para guiarlos hacia la luz. En su lugar, tenían a Mortem, el segundo hijo del rey. Un príncipe consumido por una ambición oscura. Vio en la leyenda de Sala no una lección de liderazgo justo, sino una justificación para el regicidio. Se convenció de que para construir un nuevo reino, el viejo orden, encarnado en su propio padre, debía ser destruido a cualquier costo. Si quieres descubrir la trágica historia del príncipe que traicionó a su familia y desató una guerra civil por la corona, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.